¿Por qué sentimos tanta nostalgia por los dibujos que veíamos de pequeños? Hubo una época en España en la que las tardes tenían un ritual casi sagrado. Cuando el colegio terminaba y llegaba la famosa siesta, los niños echaban toda su tarde con la merienda viendo los dibujos que echaban X canales de dibujitos. En Andalucía, y como es la que más conozco, mencionaré la banda. Que en mi casa había un ritual un poquito distinto al de los dibujos. Y es que mi madre se echaba la siesta y mientras yo estaba con mi tía. Y mi tía era muy fan de Pasión de Gavilanes, que lo echaban también en la hora de la siesta. Por lo que yo también me terminé aficionando muchísimo a la telenovela de Pasión de Gavilanes, aunque este vídeo no va sobre ella. Si alguien quiere que haga un vídeo sobre Pasión de Gavilanes, pues que lo comente y lo veré en un futuro. ¿Por qué ocurre? ¿Qué tiene de especial una serie infantil para seguirnos emocionando tanto siendo adultos? La respuesta tiene mucho menos que ver con los dibujos como creemos, sí, y mucho más que ver cómo funciona nuestro cerebro como respuesta nostálgica a una parte de nuestra vida. Y es que somos humanos y como humanos solemos respetar muchísimo más las cosas viejas, antiguas, antes que las modernas. Entonces cuando alguien dice, echo muchísimo de menos los dibujitos de Canal Sur, por ejemplo aquí en Andalucía, pues en realidad lo que estamos diciendo es otra cosa totalmente distinta. Es que lo que se echa de menos no es únicamente los dibujitos como Shin-Chan, Doraemon, Detective Conan, Hamtaro, Pokémon, Digimon, Sakura, Slayer, Mima, Asoki, Beyblade, Medabot, Master Rancher, Bandolero, Las Tres Mellizas y así cientos y cientos de series que podría mencionar que ocuparon gran parte de nuestra infancia. Y podríamos decir que lo realmente importante no es el qué, sino el cuándo veíamos esa serie. La psicología llama esto memoria autobiográfica. Nuestros recuerdos no se almacenan como si fueran vídeos independientes. El cerebro guarda una especie de paquete completo donde aparecen mezclados imágenes, sonidos, emociones, olores, personas, lugares. Por eso cuando escuchamos la canción intro de Digimon o la música de Detective Conan, no solo recordamos el argumento de lo que iba el capítulo, sino también pueden venirnos otras cosas a la mente, como el bocadillo de nocilla que nos echábamos por la tarde, el uniforme del colegio, la mochila que todavía no habíamos hecho, los deberes, la voz de nuestros padres hablando de fondo, o la luz de una tarde de invierno entrando por la ventana. En apenas unos segundos, el cerebro construye totalmente una escena completa de nuestra vida. No estamos recordando una serie, sino estamos recordando una vida entera. Y debemos tener en cuenta otro aspecto fundamental, y es que muchas veces lo olvidamos. Hoy vivimos en una época donde todo está disponible cuando queramos y donde queramos. Si alguien quiere ver un capítulo de una serie, pues solo basta con coger el teléfono, o la tablet o un ordenador y meterte en Netflix o en Disney Plus o en cualquiera de las plataformas que existen hoy y ver el capítulo de la serie exactamente el que tú quieras y donde tú quieras. Pero si hablamos de finales de los 90 y principios de los 2000, todo esto era impensable. Si quería ver una serie, un capítulo en específico, tenía que esperar a que la televisión decidiera ponerlo ese día. Si te perdías un episodio por aquel entonces, pues debía esperar a que lo volviesen a poner en ese canal o en otro. Quizás tardabas meses en ver ese capítulo que tú te habías perdido ese día. Esa escasez hacía que cada episodio tuviera muchísimo más valor de lo que tienen hoy en día. La psicología del consumo lleva décadas estudiando este fenómeno. Aquello que es limitado o difícil de obtener genera un vínculo emocional muchísimo más fuerte.
Los dibujos no estaban siempre disponibles, había que esperarlos, y la espera también forma parte del recuerdo que muchos tenemos. Pero entonces existe una razón biológica mucho más importante. Es que entre los 6 y los 12 años el cerebro está viviendo uno de los momentos de mayor desarrollo de toda la vida. Pues en esta época se consolidan miles de recuerdos permanentes, se construye una nueva identidad, aprendemos cómo funciona el mundo y vivimos muchas experiencias por primera vez. Y son aquellas primeras veces las que siempre dejan más huella. La primera vez que vimos la serie, o el primer personaje favorito que tuvimos, el primer villano que nos daba miedo, o la primera muerte de un personaje que recordamos, la primera vez que esperábamos con paciencia el siguiente capítulo. Por eso una serie como Detective Conan parecía muchísimo más intensa de lo que hoy realmente es. Nuestro cerebro infantil estaba completamente inmerso. Y a lo largo de nuestra vida todos sufrimos esta pregunta, y es ¿por qué el verano de 2023, por ejemplo, parecía durar una eternidad y ahora un año entero pasa sin darnos cuenta? Y la explicación también está relacionada con el cerebro. Cuando somos niños todo es nuevo, nos pilla todo de nuevo, cada día aprendemos algo diferente y cada experiencia ocupa un espacio de la memoria. Como almacenamos muchísima información nueva, al mirar atrás parece que aquel periodo fue larguísimo. Y la vida adulta es mucho más repetitiva, pues vivimos un patrón de trabajo, la casa, las responsabilidades y una rutina. Como hay menos experiencias novedosas, el cerebro registra menos acontecimientos diferenciados y tenemos la sensación de que el tiempo vuela. Y es que si ahora vemos un capítulo de Hamtaro o de Pokémon, no solo recordamos la serie, sino recordamos una época en la que los días parecían interminables. Y eso produce una enorme melancolía. Y quizás el aspecto más especial de los canales de dibujitos, pues fue que creó una generación con recuerdos compartidos. Hoy cada persona consume un contenido completamente distinto. Pues unos ven Netflix, otros se tiran a TikTok, otros a YouTube y otros a Twitch. Y en los años 2000 casi todos los niños veían prácticamente la misma programación. Y al día siguiente en el recreo pues te encontrabas con conversaciones muy parecidas porque era lo que había en la televisión. Hablaba de Detective Conan, hablaba de Pokémon, hablaba de Digimon, hablaba de Doremi, hablaba de Pichi Pichi Pitch, hablaba de Shin-Chan y un gran etcétera. Y es que aquellas series funcionaban como una especie de idioma común, y la psicología social demuestra que los recuerdos compartidos generan un sentimiento muy fuerte de pertenencia. Por eso hoy cuando alguien menciona una serie perdida de Canal Sur 2, pues aparecen cientos de comentarios diciendo pensaba que solo lo recordaba yo, y en realidad no están hablando de la serie, están hablando de haber encontrado a alguien con el que ha compartido exactamente la misma infancia. Existe un fenómeno muy conocido en neuropsicología llamado evocación musical autobiográfica. La música activa simultáneamente regiones relacionadas con la emoción, la memoria y la recompensa. Por eso basta escuchar 5 segundos de una cabecera para viajar 20 años atrás. Y es que no hace falta pensar, el cerebro viaja por sí solo. Es un auténtico atajo hacia la infancia. Y es que curiosamente muchas de aquellas series tenían animaciones limitadas, capítulos repetitivos o guiones muy sencillos. Si un niño de hoy lo descubriera, probablemente no le parecería extraordinario. Entonces, ¿por qué nosotros lo recordamos como auténtica obra de maestra? Pues porque la nostalgia modifica nuestros recuerdos. Los psicólogos hablan del fenómeno conocido como retrospección color de rosa. Tendemos a recordar el pasado como muchísimo más agradable de lo que realmente fue. No significa que no estemos mintiendo. Simplemente nuestro cerebro conserva con mayor intensidad las emociones positivas y difumina los aspectos menos interesantes. Por eso cuando recordamos en nuestras series favoritas de hace
20, 15 años, casi nunca recordamos los anuncios largos, los cambios inesperados de programación o los capítulos repetitivos. Recordamos únicamente la ilusión que teníamos de sentarnos en el sillón delante de la televisión para ver nuestra serie favorita. Entonces, cuando alguien vuelve a poner un episodio antiguo esperando sentir exactamente lo mismo que en 2003, 2004, 2001, suele descubrir algo curioso. Sí, la serie sigue siendo buena, pero ya no produce la misma sensación. ¿Por qué? Porque la emoción nunca estuvo únicamente en la pantalla, estaba en todo lo que la rodeaba. En no tener responsabilidades, en llegar del colegio, en esperar al fin de semana, en jugar con los amigos después del capítulo. Era creer que el verano nunca iba a terminar. Los dibujos fueron el escenario donde quedaron grabados algunos de nuestros recuerdos más felices de una generación entera. Y por eso cuando hoy aparece el logotipo de cualquier serie antigua o de alguna cadena de televisión que existía antes y ahora no sentimos simplemente nostalgia, sino que sentimos nostalgia por una versión de nosotros mismos que tampoco volverá, pero que sigue viva en algún rincón de nuestra memoria. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no olvides comentar, darle a like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.